exactas. Okay. Muy bien. Entonces, para poder empezar a hablar de ecuaciones diferenciales, es un concepto bien padre. Lo que es una derivada parcial. Ahí te va. Imagínate que tienes una función de x. Vamos a decir x cuadrada más 2. Y la quieres derivar con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 2 con respecto a x? 2x, ¿no? Y el 2 se muere porque es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo una y? 2x. ¿Qué pasa si le pongo x cuadrada y más 2? Derívala con respecto a x. ¿Cómo se deriva eso? ¿La y como constante? ¿Se toma y como constante? ¿Sí? Como constante. La derivada con respecto a x sería implícita. Ya hemos manejado derivadas implícitas antes. Pero una derivada parcial, ahí te va. Una derivada parcial se utiliza este símbolo medio raro que significa derivada parcial. De hecho, creo que no tiene nombre en específico. Siempre lo he conocido como el símbolo de la derivada parcial. Y entonces, con eso en mente, la bronca es ¿qué significa una derivada parcial? Entonces, derivada parcial con respecto a x, así se lee esto. Y entonces voy a derivar esto con respecto a esta variable. Y todo lo que no se llame x es constante. Entonces, lo importante del asunto es todo lo que no se llame x va a ser constante. Y se va a tratar como constante. Y ya, se acabó. Entonces, por ejemplo, si yo derivo esto con respecto a x, ¿quién sería? A ver, la derivada de 4x, pues 4. Y la derivada de 8y cúbica, 0. ¿por qué 0? Porque es constante, no trae x. ¿Sí? Son puras, esta expresión son puras letras que no son x. Entonces, como no trae x, es una constante, y entonces la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada parcial de todo esto simplemente me queda. Ok, vamos con la otra. Ahora, ¿qué pasa si le queremos ver con respecto a y? Por ejemplo, 4x menos 8y cúbica. A ver, con respecto a y, ¿quién es? 0. ¿Qué le pasa al 4x? Se cancela. ¿Por qué? Porque la x es constante. Entonces, en este caso, aquí se cancela esta ya no lo necesito. Y entonces me queda menos 24y cuadrado. ¿Sí? Bien, vamos a la que sigue. Entonces, fíjate que cuando yo estoy haciendo con respecto a y y tengo términos que no tienen y, todos esos términos que no tienen y se van. Pero aquí, cuando mezclo variables, por ejemplo, aquí derivada parcial con respecto a x, de este número que tiene x y y, ¿cómo le harías? Derivas conforme a x y después a y. Derivas conforme a x, pero la y no la vas a derivar. La y la dejas así como está. Es como si la y la pegas con el 5. Porque la y es constante, el 5 es constante. Pega la y con el 5. ¿Sí? Y entonces el 5y es una constante. A ver, ¿cómo derivas entonces? Bajas el 2, 2 por 5 es 10, 10 por y, 10y, x. 10xy, tan. Y entonces ahí no hay cuadrados en el primer término, ¿no? Entonces me quedaría aquí 10xy. A la y no la toqué. Más 3y cuadrada. A la y no la toqué porque la y es constante. Se pega con el 3. Y cuadrado se pega con el 3. ¿Va? Sí, es muy importante que lo hagas así. Ok, vamos con esta otra. A ver, ahora con respecto a y. 5x cuadrada, porque si la x cuadrada no es y, se pega con el 5. Más 6xy. Por allá me dijeron en el otro grupo, eso quiere decir que cuando una variable está pegada a la variable que vas a derivar o con respecto a la cual vas a derivar, no desaparece. Si la variable está despegada de la variable que vas a esa sí desaparece. Como acá arriba, el 4x desapareció porque la x está despegada de la y. Y acá, esta y se quedó, perdón, esta x cuadrada se quedó, esta x también se quedó. No les hice nada. Entonces, eso es importante saberlo. Bien, últimas dos. A ver. Ok,
empiezas, la x es tu variable, entonces la derivada de x es 1 y todo lo demás se queda, ¿no? Entonces 2e a la 2y menos. Menos 0. Más seno. Pero u por b no es cadena. No, pues por B. ¿U por b qué es? U por la derivada de B. Producto. Entonces, fíjate aquí, tienes x coseno de xy. Como mi variable es x, tengo dos funciones. Tengo x y tengo coseno de xy. ¿Sí? Sí. Ese es un producto. Entonces, menos, y abro un paréntesis, y ahí voy a poner la regla del producto. Menos coseno de Entonces te va a quedar la derivada de x, de una vez si quieres, por coseno de xy. Entonces me queda simplemente coseno de xy. ¿Sí? Y ahora, x por la derivada de coseno de xy. ¿Quién es la derivada de coseno de xy? Menos y seno de x. Si ven que una y va a quedar afuera como constante. y va a salir porque es constante y está dentro. Es como si yo tuviera un coseno de 3x. 3 coseno. ¿Sí? Como si la y fuera un 3 y fuera coseno de 3x. A ver, deriva coseno de 3x menos 3 seno de 3x. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas cómo el 3 salió? Pues la y como es constante también sale. Entonces me queda menos y seno de xy. Acuérdate que el argumento, o sea, el ángulo de un coseno o de un seno, al momento en que se derivan, no cambia. Sigue siendo xy. Coseno de xy la deriva y sigue siendo algo de xy. Seno de xy la deriva y sigue siendo algo de xy. ¿Sí? Eso es importante. Y luego, 2y con respecto a x. Bueno. Y ya. Entonces ahí se acabó. Vamos con la de abajo. Pero ahora es la misma, pero con respecto a y. 4x. Entonces bajas el 2, porque la y es tu variable, entonces tienes que multiplicar por la derivada del exponente. Entonces bajas el 2. 4x era la 2y menos la x es constante. Ahora sí, esa x ya no es un producto, ya es un número. X cuadrado. Es como si tuviera 3 coseno de 3y. Sale la variable, pero la constante de adentro. Sale la x. Más X. Entonces, menos x cuadrada. Pero cuando. ¿Sí? Porque tienes la x de afuera, que es constante, y es una constante que multiplica, diría Salas. Factor multiplicativo seguirá toda la vida. Ese número está multiplicando, ese número ahí va a quedar multiplicando. La x es constante, ahí se queda multiplicando. Pero la x de adentro tiene que salir por la regla de la cadena. Entonces, la x de adentro por la x de afuera, x cuadrado. Afuera. Y luego adentro simplemente te queda seno, si ahora es positivo, de xy más 2. Deriva integral. Más 2. Hasta aquí. ¿Dudas con lo que representa una derivada parcial? ¿Con el proceso de hacer una derivada parcial? ¿No? Okay. Van a salir más dudas adelante, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es la base. Ahora, ¿de qué me va a servir esta derivada parcial? Número 1. Te voy a explicar rápidamente qué es una ecuación exacta. ¿Qué forma tiene una ecuación exacta? Entonces, si hubieras leído un poquito, no es por restregarle a todo el mundo que nadie leyó, pero si hubieran leído, si hubieran topado con que vamos a tener esto. Esto es una ecuación exacta. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación exacta. Donde m de xy es una función que contiene valores de x y o valores de y. ¿Sí? Eso lo hemos visto desde ya hace rato. De hecho, desde el primer día le introduje este concepto de lo que es una función multivariable. Multivariable. Tiene x y tienes y. Multivariable. Y entonces, la idea de una ecuación exacta es de esta forma. Si tú dividieras todo entre dx, pues esta dx deja de ser dx aquí y ya nomás aparece aquí abajo. Sí, y ahí tienes la derivada con respecto a x, si la quieres ver así. Pero
La idea de esa ecuación exacta es la siguiente. Tú sabes derivar una función normal, pero ¿cómo se deriva una función multivariable? ¿Cómo derivas una función que tiene que ver con XY? Pues primero lo haces conforme a X y después conforme a Y. Exactamente. Son dos derivadas parciales. Una con respecto a X y una con respecto a Y. Esa es la base del cálculo multivariable. Entonces, la derivada de una función multivariable es parcial con respecto a X y le pongo dx, más parcial con respecto a Y y le pongo un dy. ¿Observas en qué se parece esto que acabo de escribir a la ecuación exacta? Variables de cuál. Son funciones de X más funciones de más función de Y. ¿Sí la ves? ¿Sí? Tengo una función, aquí esta, que dice de X, y luego tengo una función que dice de Y. ¿Mejor? Sí. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Te voy a decir de una vez dónde vamos a acabar, para que tengas la visión y por qué estoy haciendo cada paso de lo que estoy haciendo. Voy a acabar diciendo que esa ecuación exacta, si es exacta, entonces esto de aquí, toda la expresión de la parte izquierda, el m con el dx más el n con el dy, es la derivada de una función multivariable. O sea, todo esto lo puedo simplificar como la derivada de una función multivariable y lo voy a igualar a 0. ¿Ok? Toda la ecuación exacta va a llegar a este punto. Y cuando yo determine quién es la función f, ¿sí? Como tengo la derivada de f, pues ¿qué tengo que hacer? Pues integrar. Integro y me va a quedar función de x, y es igual a una constante. Esta es la solución final. Y a lo que voy a llegar. Entonces otra vez me regreso al principio. Si una ecuación tiene esta forma y es exacta y comprobamos que es exacta, la función o la característica de la ecuación exacta es que esta combinación de cosas, ¿sí?, es una derivada de una función multivariable, de una misma función multivariable. Ya nomás quiere decir que esta es la derivada parcial con respecto a x y esta es la derivada parcial con respecto a y. Entonces tengo que conseguir qué función, la derivada parcial con respecto a x se llama m, y qué función, la derivada parcial con respecto a y se llama n. Cuando encuentre esa función, entonces represento todo eso de ahí arriba como la derivada de esa función. La integro y entonces obtengo la función que yo quería, igual a 0. Entonces, mi objetivo es, si yo sé qué función estoy hablando, si yo sé quién es f, mi solución es f igual a 0. Y ya acabó. Porque la integral de la derivada se cancela y la integral de 0 es una constante. ¿Sí? ¿Ya más o menos ves para dónde voy a acabar? O sea, ¿sí ves la conexión que existe entre esto y cómo voy a acabar? ¿Sí ves el hilo lógico de ahí o necesito volverlo a explicar de otra manera? ¿Lo explico una vez más? Ok, a ver, si me ayudan a saber dónde se perdieron para poder saber qué explico diferente, ¿por qué? O sea, la idea es que, a ver, vamos a decir de una manera más visual. La idea es que si yo en vez de decir que tengo m y n, logro decir que ya sé que son estas dos cosas, sí, nomás m la cambié por la derivada parcial y n la cambié por la derivada parcial. Ese es el objetivo, ¿sí? Decir que eso es cierto, porque sí es. Y entonces ya de aquí voy a esto completito, ¿dónde está? Todo esto de aquí lo voy a sustituir por la derivada multivariable. Entonces me va a quedar la derivada multivariable igual a 0. Ahora integro. Y entonces la solución es esta. ¿Sí? Esa es la función multivariable que resuelve mi sistema. Que a la hora de que yo la derive, me da la ecuación con la que empecé. ¿Sí? O sea, si yo derivo esto, me va a dar esta ecuación con la que empecé. Ese es el objetivo. Ahorita lo explico con un ejemplo, ¿sí? A lo mejor con eso Sí, entiendo un poquito sí. más. Ok, entonces, pero bueno.
Mientras tanto, ese es el concepto y la base de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué necesito? Encontrar esa función f de xy para poder terminar. Necesito determinar quién es esa función de xy y ya nomás la igualo hacia el final y se acabó. Vamos a ver un ejemplo. Tengo este concepto de aquí. ¿Okay? Entonces, número 1. Bueno, número 2. Me voy a saltar al número 1. Al rato regreso. Al rato les explico por qué. Número 1. Vamos a ver que si esto es una derivada parcial con respecto a x, ¿cómo consigo la función original? Integro. Entonces voy a integrar, ¿sí? Voy a integrar m con respecto a x. ¿Sí? Y entonces la integral de m con respecto a x, ¿quién es? X cuadrada menos x. Pero ¿estás de acuerdo que la integral lleva una constante? ¿Sí? Segundo, ¿no? Una constante. Sí. Me voy a regresar tantito. ¿Qué pasa si yo decido integrar este 4 con respecto a x? Otro X. No sé. 2x. ¿Qué es la constante que es X? Aguanta. ¿Estás viendo que nosotros hace ratito eliminamos una constante que se llamaba 8xy? ¿Qué es esta? ¿Por qué la eliminamos? Porque no tenía x, porque era una función de y y porque una función de y es constante, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Tiene sentido el decirte que cuando me quiero regresar esta constante puede ser una función de y? ¿Sí? Porque si es una función de y, al momento de derivarla, esta función se va y entonces me queda el simple 4. ¿Sí lo ven? Entonces, la idea de aquí es que cuando yo me quiero regresar, si esta es una derivada parcial, ¿sí? El 2x menos 1, cuando yo me quiera regresar a la otra, puedo tener una constante, pero esa constante puede ser una función de y, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, entonces en vez de ponerle c, le voy a poner una g, le voy a poner g de y, porque mi función se llama g. Le voy a poner una g de y. Porque ahora, imagínense, deriven esto parcialmente. La derivada parcial con respecto a x es 2x menos 1 más 0. Porque la derivada de una función de y con respecto a x se cancela, porque es constante la y. ¿Sí? Entonces, sí puede ser una función de y. Y vamos a decir que sí es. Ahora, ¿cuál es el objetivo de aquí? Esto de aquí, esta función, es mi función f de xy que yo quiero encontrar. Es parte de mi función. ¿Qué me falta para definirla? La n no importa. ¿Qué me falta? Para que esta función diga, ya es una función completa. Pues me falta saber quién es este compadre, ¿no? O sea, hasta ahorita la tengo expresada como función, quién sabe quién es. Entonces, fíjate bien. Paso número 1, o bueno, paso número 2. Ahorita me regreso, te digo, al rato me regreso al 1. Paso número 2. Puedes agarrar cualquiera de las dos. Puedes agarrar m, puedes agarrar n. Si agarras m, lo haces con respecto a x. Si agarras n, lo haces con respecto a y. ¿Okay? Pero integras. Ya que integraste, si es con respecto a x, la constante es una función de y. ¿Okay? G de y. Si hubieras integrado esta de acá, la de dy, tu constante, pues va a ser constante de x. ¿Sí? G de x. Bien. Y eso igual lo vamos a igualar a una función f de xy. ¿Ok? Mi único problema es determinar quién es f de xy. O sea, completo. Me falta g. Cuando encuentre g, lo único que tengo que hacer es decir, esto igual a 0 y igual a c y acabé. Cuando yo determine cuál es el valor de esta función, agarro este cacho, lo igualo a una constante y se acabó. Y esa es mi solución. Y ya acabé. ¿Ok? Entonces necesito encontrar quién es g. Vamos a ver. Entonces para encontrar quién es g, ¿qué puedo hacer? Ya tengo mi función. Ya tengo f. ¿Están de acuerdo que si a esta función f yo la derivo parcialmente con respecto a y, me debería de dar esta de acá? ¿Sí? Sí, a lo mejor no parece, pero debería de darme eso. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces, siguiente paso es, ya que tienes
ya que tienes tu función f de xy, agarras esa función de xy y la derivas con respecto a la otra variable que no habías agarrado. Si ya lo hiciste con respecto a x la integral, pues la que sigue es una derivada parcial de f con respecto a y. Y la voy a igualar a n para encontrar quién es g. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. De aquí. Deriven f con respecto a y. La derivada de x cuadrada, 0. La derivada de menos x, 0. La derivada de g de y, pues derivada de g. ¿Quién sabe quién es? Derivada de g. Y entonces eso me debería de dar igual. Ya eso completo es la derivada de f. ¿Ok? Y entonces lo voy a igualar a lo que dice n. ¿Qué observas? Que ya nomás me quedó que la derivada de g ya la conozco. Ya sé quién es la derivada de g. Integro de cada regla. Intégrala, obtener quién es g, ¿no? Entonces, siguiente paso, integras esa g'. La integral de g' de y, pues va a ser g. A ver, entonces a ver si es cierto. La integral de 3y más 7 es 3 medios de y cuadrado más 7y. Este es mi valor de g. Este es g de y. Y entonces lo único que tengo que hacer es agarrar esta g de y, sustituirla acá arriba, y entonces tengo que mi solución, x cuadrada menos x más g de y, que es 3 medios de y cuadrada más 7y, es igual a constante, y esa es mi solución y ya acabé. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta solución y la derivo parcialmente con respecto a x, me da esta. Si la agarro y la derivo parcialmente con respecto a y, me da esta. Entonces quiere decir que este compadre completo es la derivada de esta función. ¿Sí? Todo lo que tengo ahí arriba es la derivada completa de esto, multivariable. ¿Más o menos? Entonces, hay pasos. ¿Sí? Igual si quieres ver los pasos, esos ya en algún momento están escritos también en tu lectura. Tienen escritos los pasos, ¿no? ¿Ya nos podemos haber sumado las integrales de esas dos cosas? La integral de m y la integral de g', sí. Lo que no puedes hacer es sumar la integral de las dos de arriba. Porque pueden no tanto lo mismo. Porque pueden estar mezcladas. Al rato vamos a ver. ¿Cuáles es los que te daban lo mismo? ¿Mande? ¿Cuál es lo que te daba exactamente lo mismo? Ah, ya lo entendí. ¿Cuál exactamente lo mismo? No sé. Ajá. Es que pueden estar mezcladas. Sí, Y entonces pero la no es derivada como parcial de una y la derivada parcial de la otra puede no darte lo mismo. La 2. Sí, ajá. Entonces, como dependo de esas constantes también, de esas funciones constantes, pues quién sabe. Entonces, siempre y cuando que la X y la Y estén separadas, puedo integrar más la integral de y va a ser el resultado. Y probablemente jale, pero no te aseguro que sea una regla. Vamos a trabajar con este método completo porque funciona mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos con el método así como está para que funcione para todas y no tengas que andar viendo, es de esta forma, hago esto, es de esta otra forma, hago otro. Si de por sí ya tenemos suficientes con es de esta forma, es exacta, va para acá. Es homogénea, hago otra cosa. O sea, si de por sí, no le metas más problema, ¿no? Entonces, me regreso al primer paso. Oh. Primer paso. Muy bien. Primer paso. ¿Cómo demuestro que sí es exacto? O sea, ¿cómo estoy seguro de que puedo hacer toda esa bola de cosas? Ahí te va. Imagínate que tengo una función f. ¿Qué pasa si le aplico la derivada parcial con respecto a x? Y luego le aplico la derivada parcial con respecto a y. ¿Será lo mismo o será distinto a si yo agarro la función f y primero le aplico la parcial con respecto a y luego le aplico la parcial con respecto a x? ¿Sí? Porque el operador derivada pues, no hay bronca, ¿no? Puedes derivar con respecto a una cosa, derivar con respecto a la otra, te debería dar exactamente lo mismo. Entonces, si esto se llama m y esto se llama n y yo
digo que deben de ser iguales, entonces la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. O sea, al revés. ¿Sí? Fíjate cómo teníamos m de x y tengo n de y. Pues si m es la parcial con respecto a x, pues métele la otra parcial. ¿Sí? Derivada parcialmente con respecto a y, que es la que le falta. Es 0 igual a 0. Y te va a dar 0 igual a 0. Y 0 igual a 0 quiere decir que sí es exacta y ya acabaste. O sea que sí puedes hacer todo esto, ¿no? Ese es el requisito para poder hacer todo lo demás. Que te dé una igualdad. ¿Cómo? ¿Cuál es la igualdad? ¿Quién sabe? Lo que te dé la igualdad. Sí, ese es el paso 1. Entonces, paso número 1, derivada parcial de m con respecto a y, y en este caso te da 0. Y luego haces la derivada parcial de n con respecto a x y también te da 0, verificas que te dan igual, se acabó. ¿Sí? Okay. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos a hacer otro ejemplo todavía. Okay. Así va a quedar, si alguien le está tomando foto, ¿no? ¿Y si no son exactos? Si no son exactas, hay un factor integrante que puedes multiplicar y entonces bla, 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 bla. En el libro. ¿Mande? En la actividad vienen 2 ejemplos de cómo funciona, pero yo te doy el factor integrante, entonces no te preocupes por eso. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona. Next. Ok. A ver, vamos a atacar esto de aquí. Número 1. Ahora sí, primero vamos a comprobar que es exacta. Entonces, ¿qué hago? A ver, alguien que me ayude. Dueñas. A ver, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a comprobar que es exacta. Tú me vas a ayudar. Derivada parcial ¿De quién? de 5x más 4y. Ajá. O sea, de m. ¿Con respecto a quién? Primero es el y. Sí, va a ser y porque dice de x. O sea, vamos a... ¿Sí? Tenemos que cruzar. Entonces, con respecto a y, ¿quién es? La derivada de m con respecto a y, dueñas. Va a ser 4. 4. Muy bien. Y luego, pues hago lo mismo, pero con la m. Pero con respecto a x, la otra variable. Y me da 4. Muy bien. El tip es me tienen que dar iguales, ¿no? ¿Sí? En el examen no te los voy... De hecho, en el examen esta parte no la tienes que hacer. Ya te voy a decir que es exacta, resuelve, ¿no? Te vas a ir directo a hacer todo el resto del proceso. Okay. Número 2. Corro eso. 2. Ya comprobé que es exacta. ¿Qué hago? Integrar. ¿A quién voy a integrar? Como me imagino que lo estamos haciendo con respecto a x, ¿no? Es tu decisión y aquí eres libre de tomar la decisión. ¿Quieres integrar m o quieres integrar n? Tu decisión. Pues integramos a x. Sería... ¿A x? ¿A m o a n? Perdón, a m. A m, ok. De aquí la decisión es completamente tuya. ¿Qué criterio puedes tomar o puedes usar para tomar esa decisión de decir voy a integrar m o integrar n? ¿Qué se te ocurre? ¿Será más fácil? Que sea más fácil. ¿Sí? En este caso es más fácil 5x más 4y que una que trae y cúbica. La verdad no está muy... O sea, la diferencia no es mucha, pero está más fácil. Al final debes integrar las dos. ¿Mande? Tú vas a integrar las dos. No, nomás vas a integrar m y vas a derivar parcialmente y luego integras una g'. No se terminan integrando los dos. Entonces, vamos a hacer integrar. Integrar de m con respecto a x o con respecto a y. Con respecto a x. Ok, ¿cómo sabemos si es con respecto a x o con respecto a y? Pues m trae por default el de x. Entonces, ¿quieres integrarlo? Pues de x con respecto a x. ¿Sí? O sea, la m ya trae de x. Si hubieras hecho n, pues trae la de y. ¿No? M con respecto a x. ¿Quién es? Sería 5 entre 2 x a la 2 ¿Sí? más 4 entre 2, aunque sería 2. No. Y es una constante. Perdón, sería 0. No. 4y es una constante. 4y. Ajá. Igual que cuando hacemos una derivada parcial, cuando hacemos una integral, la y se vuelve constante. Entonces ahora te va a quedar 4yx. ¿Va? En este caso, más
una función g de y, más una función de y, que es la constante. En vez de poner constante, aquí voy a poner función de y cuando estoy haciendo dx. Si estuviera haciendo n de y, me hubiera quedado una g de x. Aguas con eso. ¿Ok? Bien. ¿Y ahora qué? ¿Eso a quién lo igualo? ¿Quién es eso que acabo de encontrar? La meta es que sea 0, ¿sí? Pero esa es mi función de xy. ¿Ok? De hecho, la meta es que sea constante. Esa es mi función de xy. Esto, la integral de aquí, desde el paso 2, ya tienes la mitad de tu solución. Te falta la otra mitad. Te falta qué. ¿Ok? Sí, 50% del problema ya está hecho. Bien. Paso número 3. Hugo. ¿Qué sigue? ¿Qué me falta? ¿No se derivaba? ¿Qué voy a derivar? La G de Y. ¿La g de y? No. Igualar que la derivada de g de y es igual a 4x menos 8y cúbica, ¿no? Igualar que la derivada, pero la derivada de f. Ah, sí. Con respecto a y. Y quiero que sea igual a la n. ¿Sí? Ese es el tercer paso. O sea, ya la función que ya obtuve, cuando yo la derive parcialmente con respecto a y, me tendría que dar esta de aquí. ¿Sí? Toda la n. Entonces, a ver. Deriva parcial. ¿Quién es la derivada parcial de 5 sobre 2x cuadrada? Eso es 0, ¿no? Ajá, eso es 0. ¿Quién es la derivada parcial de 4yx? 4x. ¿Y quién es la derivada de g de y? Pues la derivada de G de Y. Pues la derivada de g de y, ¿no? Y esto es igual a, quiero que sea igual, esta derivada, quiero que sea igual a quién? A n. Menos 8y cúbica. ¿Ya viste quién va a ser la y prima? Menos 8y cúbica, ¿no? O sea, literal, ya de aquí, cuando igualas, es bien fácil observar cosas que son iguales y que ya se cancelan, por default. Entonces, lo que no se cancele, se va a llamar g' de y. Entonces, g' de y va a ser igual a menos 8y cúbica. ¿Okay? Entonces, ahora, paso 4. Integral. David, ¿qué hago? Integra Voy a integrar g', o sea, integro menos 8y cúbica de y eso va a ser igual a menos 2y cuarta, y eso va a ser igual a ¿quién? Y esto es g de y. Por eso nosotros integrales se suman a porque se pueden eliminar. Y entonces este menos 2y cuarta, eso es lo único que me falta. Si a ti se te ocurre que integrar aquí e integrar acá y nomás termino de sumar, te vas a dar cuenta de que al momento de integrar acá te vuelve a salir otro 4yx. Y aquí te va a salir un menos ¿qué? Un menos 2y cuarta. ¿Sí? Y entonces este 4yx, pues sumado a este otro 4yx me va a dar 8y. Entonces no es una regla, no es una regla per se. Por eso el decir simplemente lo sumo. Ya que te inventes otra cosa, otra idea, pues ya eso. Pero bueno, entonces ya tienes g de y. Entonces lo único que tengo que hacer es agarrar esta g de y que me acabo de encontrar y la voy a sustituir en la g de y que me encontré desde hace rato. Y entonces me va a quedar 5 medios de x cuadrada más 4yx menos 2y cuarta igual a constante, y esa es mi solución. Tatán. ¿Está fácil? La realidad es que sí. La realidad es que o sea, vas a terminar con algo bien sencillo. La bronca está en que te vas a revolver en esta partecita de aquí y esta partecita de aquí. O sea, voy a integrar a quién con respecto a quién. A veces eso, a mí, cuando yo estudiaba, eso me daba dolores de cabeza. Y luego, el saber de quién voy a hacer la derivada parcial con respecto a quién, también me podía dar dolores de cabeza. Entonces, yo me confundía muy fácil entre estas cosas.
Y luego todavía acá que tengo que integrar. ¿Y con respecto a quién? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? Es otra idea. Entonces, mientras tú tengas la idea concreta de que la primera integral empieza con la de X que te dan y luego cambias, es con respecto a Y, y luego mantienes esa integral con respecto a Y. Y ya se acabó. Bueno, Vamos a ver en esta materia después como de otra, si fuera XYZ o algo así. no, ya eso ya es bronca multivariable. Profe, Bueno, para un poquito nomás del 2 al 3, ajá. cuando subimos que de Y, pues bueno, es abajo que de Y primo. Ok. De aquí, acuérdate que este es f, ¿no? Es mi función. Esa es la función que yo quiero que sea al final, que cuando yo la derive en multivariable, me dé todo este renglón. Entonces, si a esta, compadre, la derivo, completito me va a dar esto. Esta parte es la derivada con respecto a X, y esta parte es la derivada con respecto a Y, parcial, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, de esta función que tengo, la derivo parcialmente con respecto a Y, y me tiene que dar esto de aquí. Porque eso es lo que quiero que funcione. Que la derivada parcial con respecto a X sea esto, eso ya me encargué, ya funciona. Pero quiero que la derivada parcial con respecto a Y me dé esto de acá. Perdón, sí, con respecto a Y. Y entonces derivas parcialmente con respecto a Y. Y lo igual. Entonces, al momento de derivar esta, se cancela, porque no trae Y. Al momento de derivar esta, se cancela la Y y te queda nomás el 4X. Y al momento de derivar esta, te queda G'. Y la derivada de todo esto, que es este compadre de aquí, lo vas a igualar a n. N es esto. ¿Mejor? Ya. Y ya cancelas lo que es igual, y lo que te quede se llama G'. ¿Listos? Y se pueden desarrollar si no está igualado a 0 y tuviéramos de la derecha otras de X y de Y. Si tienes otros de X y otros de Y, pasas todo del mismo lado, juntas las de X, juntas las de Y, para que te quede eso. O sea, tu objetivo es resolver este tipo de ecuaciones. Si tienes otras cosas acá, las pasas para el otro lado para seguir. ¿Ahí la llevamos? Sergio, ¿me vas a ayudar a hacer lo que sigue? Ok, una más. Si vamos a hacer las 2. Y luego el problema nivel 2. Sí, los problemas. Ok, vamos con la 4. ¿Dónde? Bueno, sí. Sergio. Ok, vamos a empezar. Desde el paso número 1. Vas. ¿Cómo le hago? Tú solito. Se va a escoger entre si empezar a derivar con respecto a M o N. Antes de empezar a derivar con respecto a M y N, ¿qué tengo que hacer? Pues verifica si es exacto. Ok, ¿cómo verifico si es exacta? Pues en la primera parte, como dice de X, pues se deriva con respecto a X. En este caso va a quedar 2y cuadrado más 3. De derivada parcial de M con respecto a quién? A Y. A Y. ¿Sí? Porque ya está derivada con respecto a X. Acuérdate, esta ya es la parcial con respecto a X. Entonces, pues haz la otra, complétala. Haz la parcial con respecto a Y. Entonces, esa parcial con respecto a Y, ¿quién es? 4x, y. Y ya. ¿No? Que vamos con la otra, derivada parcial, pero ahora de n y ahora con respecto a. ¿Sí? Es un cruce. 4y. Y si te da igual. Paso número 1 ya lo pasamos. 2. ¿Qué sigue? Elijo una. ¿Cuál quieres? M. Ok. ¿Y a M qué le voy a hacer? ¿Con respecto a quién? La M
por default trae un dx. Entonces, integrando con respecto a x. Esa es la idea. Dx. Es que tú dices que vinieron. Ok, órale. ¿Y esa integral quién es? ¿Cómo se hace? X cuadrada, X cuadrada, y cuadrada, menos 3x y luego más y prima. y prima. G de y. Es una función G de y. Si no es función G de y, pues no vamos a poder hacer nada más adelante, ¿no? Ahora, todo eso que acabo de escribir, toda esa integral con todo y la G de y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Función de xy. Esa es la función que yo quiero encontrar. ¿Ok? Entonces, ya que definiste todo eso, esa integral con todo y la G de y, esa completita es mi función de xy. Eso es lo que quiero llegar al final. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Pues me falta este. Me falta G de y. Entonces, los siguientes pasos son encontrar quién es G de y. ¿Cómo le haces? 3. ¿Mande? De ahí ya no se agarra n. Es sacar la G. Pero sí, vamos a sacar n. Ajá, ¿cómo sacamos n? ¿Quién es n? Pues se integra a partir de. No. Esa derivada parcial. Esta n es una derivada parcial de la función. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. Entonces, voy a hacer la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Y lo voy a igualar a quién? A n de xy. ¿Sí? O sea, voy a derivar parcial esta y me va a dar esta de aquí. Ese es el objetivo. Va. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Quién es la derivada parcial de todo esto? Con respecto a y. X cuadrada. 2x cuadrada. Sí. 2x cuadrada y. ¿Sí? Porque la y es la variable, entonces baja el exponente de la y y la x se queda igual. ¿Tranquilos? La derivada parcial del 3x, ¿qué le pasa? Se cancela porque es constante. Y luego de la g de y. Y eso lo igualo a 2x cuadrada y más 4. Cancelo los términos que son iguales. Y entonces me queda ¿qué? G' de y es. Ups. Y entonces ¿quién es G de y? ¡Tarán! Y entonces mi solución final ¿quién es? X cuadrada más y cuadrada menos 3x, perdón, x cuadrada y cuadrada menos 3x más la g de y igual a una constante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Este método es la mamá de las ecuaciones lineales, de lo último que vimos. Esta es la mamá de lo último que vimos. Toda la idea de el factor integrante y no sé qué tanta cosa, toda esa idea sale a partir de aquí, a partir de estas cosas de las ecuaciones exactas. Bueno. No entendí por qué da 2x cuadrada y en la derivada parcial de n. Ok. Entonces voy a derivar parcialmente con respecto a y el x cuadrada y cuadrada. ¿Ok? Entonces, con respecto a y, quiere decir que y es una variable. Quiere decir que x cuadrada es como un número, como un 3. Entonces es como si tú tuvieras 3y cuadrada. ¿Qué pasa? Pues bajas el 2, el 2 multiplica el 3 y la y te queda como un exponente 1. X cuadrada es como si fuera una constante. X cuadrada es una constante. Entonces, esa x cuadrada no la tocaste nunca. Es como si se pegara al Me intenté poner ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Siempre en el
paso 4 siempre se integra por lo que se derivó en el paso 3. O sea, si hubiera derivado la parcial en X, pues lo hubiera integrado en X. Sí, de hecho integras con respecto a la variable de tu función que quieres saber. Si quieres saberla con respecto a y, pues deriva con respecto a y. Ok. Ok, estos de ustedes, van. O sea, quiero hacerla. Yo creí que empezamos a salvar. Vale, Se acabó la ustedes pueden, grabación. solitos. Ahora que dejé el grupo de segunda de ver. Me interesa que sepas exactamente cómo funciona, cómo procede cuando tienes un factor integrante y qué haces con él. Sí, me falta un signo, ahí voy. Me falta un signo en medio de la dx y el paréntesis, hay un signo ahí en medio que no lo puse. Ok, fíjate bien. Si nosotros empezamos con esa función, con esa ecuación, que por cierto lleva un más aquí en medio, aquí. Lleva un más. Estábamos preocupados, profe. Sí, les vi la cara de preocupación y dije, sí, me falta un signo ahí, güey. Entonces, me falta ese signo de ahí, ¿no? Ahora, tu m vale xy y tu n vale 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Y no sé si seas igual de escéptico que yo, pero yo veo que las derivadas parciales como que no me van a quedar iguales, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba de que si nos quedan o no nos quedan iguales. ¿Quién es la derivada parcial de m con respecto a y? X. ¿Quién es la derivada parcial de n con respecto a x? 4x. ¿Son iguales? Pues no. Y entonces tengo un problema. Porque no son iguales. Entonces ya no se hace igual. ¿Okay? ¿Qué sigue? ¿Qué sí se va a hacer? Hay un factor integrante. O sea, siempre hay algo, cuando no te queda exacta, va a haber algo que tú puedes multiplicar toda la ecuación por ese factor integrante y entonces sí puedes resolver y te queda exacta después de que haces este desastre. Entonces, por eso te digo que este es el papá de las ecuaciones lineales que vimos el otro día. Todo el procedimiento de de quién es el factor integrante, o sea, el por qué el factor integrante me queda e a la menos integral de no sé qué tanta cosa, todo tiene que ver con esta parte de aquí. Entonces, tendrías que empezar a trabajar con estos detalles. Ahora, si ya tienes mu de xy y ya sabes quién es el factor integrante y yo te lo doy porque soy bien buena onda o porque el libro no quiere que batalles, entonces te damos el factor integrante. Número 1, comprueba que no es homogéneo, pero que no es exacto. ¿Ya viste que te dio diferente? Ups, no es exacto. ¿Qué sigue? Multiplica todo por el factor integrante y descubre que sí es exacta, la nueva. Y con la nueva vas a trabajar. Y ya se transforma todo esto a algo como lo que sí hemos trabajado últimamente. ¿Sí? Entonces lo único que tienes que hacer para resolver la ecuación como la hemos venido manejando es multiplicar todo ese compadre, toda la igualdad por ese factor integrante mío. Entonces, vamos a ver, ¿cómo me va a quedar? En algún punto puede no ser igual a 0. Si no es igual a 0 y te quedan de y y de x del otro lado, las tendrías que pasar y factorizar. Y siempre lo puedes igualar a 0. Si te queda igual a una función de x o a una función de y, no es exacto. Porque la condición de la exacta es que es igual a 0. Que siempre es igual a 0. Como 5, 6. Sigue siendo exacta. Sigue sin ser exacta porque tienes una función que no es exacta. ¿Okay? Entonces, vamos a multiplicar todo por y cúbica. Y cúbica es mi factor integral. Entonces me va a quedar xy cuarta de x más 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Cierro de y igual a 0. Ya multipliqué todo por el factor integrante. Esta ecuación ya no la necesito. Voy a resolver la nueva. Y te vas a dar cuenta de que esta ecuación nueva sí es exacta. Porque la derivada parcial de m con respecto a y me va a dar 4xy cúbica.
y la derivada parcial de n con respecto a x me va a dar 4xy cúbica. ¡Wow! ¡Qué padre! Y hacemos lo que hacemos. Y entonces hacemos lo que ya sabemos hacer, exacto. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya puedes. Pero obviamente ya no usas la ecuación vieja, vas a usar la ecuación nueva, esta de aquí. Entonces, a ver, aviéntate y resuelve esa de ahí. Si no te dan el factor integrante, ¿cómo El factor integrante, hay una manera, viene en el libro, pero no me voy a poner a explicar ahorita ni cómo ni por qué funciona. No te quiero robar. Pero haces una derivada parcial y eso es una fracción. Es una división entre derivadas parciales. Ya me revolví. Sí, ahí. Es m de 5750 dividido entre AC